Ok, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Javier Farías, yo soy el director de la carrera de composición. Y desde este año, este es mi primer mes aquí, aunque en realidad yo estoy bien vinculado a la institución. Enseñé composición durante 12 años, hasta el año 2012 cuando me fui a Estados Unidos, viví 10 años allá. Y en ese periodo en el cual me tocó ser profesor, querido Eduardo fue uno de mis estudiantes, hasta tercer año y medio me parece, ¿no? A ver si te acuerdas. Sí, yo creo que tercer año. Claro, hicimos como primero, segundo y la mitad tercero, que fue cuando yo emigré. A ver, algunas cositas importantes. Primero hay unas encuestas ahí que les dejaron. Por favor, tómense el tiempo, porque en el fondo queremos saber qué es lo que quieren ver ustedes acá. Me parece que esta actividad es un lujo tener a Eduardo, compartir toda su experiencia como estudiante y lo que está haciendo en su vida profesional. Así que dense el tiempo para llenar esa encuesta. Lo otro, saludamos a la gente de Viña. ¿Dónde está la cámara a ver, la gente de Viña, que estamos haciendo un streaming para que también puedan participar de esto? ¿Qué más tengo que decir? Nada, pues presentar al Eduardo, Lalo Jensen, un aplauso para... Muchas gracias. Eduardo, entonces, a ver por dónde comenzamos. Nos interesa mucho conocer tu experiencia como estudiante de la carrera de composición, cómo fueron esos años vibrantes de intensidad, de estudio, de rodearse con gente que venía de otras áreas, que sé yo, que es mucho de lo que ustedes están viviendo. Aquí tenemos, bueno, ha cambiado un poco creo el alumnado, porque tú estudias composición. ¿Quiénes son los compositores aquí? A ver, que levanten la mano. Hay harto. Muy bien. Bien, hay productores también. Que levanten la mano los productores. Bien. ¿Y el resto son intérpretes en canto o intérpretes instrumental? ¿Sí? Ok, perfecto. Claro, yo creo que tu perfil, Eduardo, nos permite abarcar tanto la parte como compositiva, instrumental, porque es tremendo guitarrista, ya vamos a ver, si no conocen esa faceta de él, como productor, director musical, entonces... Nada, pues Eduardo, comienza. A ver, ¿por qué no brevemente nos contáis un poco cuáles fueron tus inicios en la música, qué tipo de música escuchabas y qué es lo que te llevó a decidirte a ser músico y por qué la escuela moderna? Y de ahí seguimos. Yo no vengo de una familia de músicos, entonces el tema de la música siempre fue un descubrimiento que tuve que ir calando con mi propia hacha, por decirlo así. Ups. Toma. Las cosas suelen, tú sabes lo que es. La batería se le acabó. ¿Tú decís? Sí, en la batería. Ok. Bueno, ahí me imagino te van a traer otro micrófono. Y siempre tuve mucho apoyo de mis papás, independiente de que fuese un tema profesional o no. Estudié en un colegio donde tomé clases de guitarra como desde los 11 años. Un aplauso para Ramiro. Gracias. Sigue siendo el mejor. Tomé clases de guitarra de forma particular desde los 11 años. Partí en una academia que queda cerca del colegio. Tenía muchos amigos que veraneábamos juntos y que todos eran muy buenos músicos, muy circunstancial. Entonces pasábamos enero y febrero tocando en los departamentos de cada uno, mientras veraneábamos. Ahí se gestó algo muy importante porque empecé como a interactuar con otra gente, que es algo que desde el principio sentí que era muy importante. Y después creo que todo se formalizó un poco más. Tomé clases con Alejandro Silva, que es un guitarrista prócer del género acá, y eso fue en tercero cuarto medio, y ahí ya, en el fondo, mi
tema con estudiar música fue qué es lo peor que puede pasar. Como dije, bueno, en caso de que no resulte, me quito eso del camino y sé que lo intenté o que por lo menos me di la posibilidad. Que creo que es importante también como tomarse las cosas así. No pasa nada si es que no resultan, pero creo que sí pasan cosas si es que no se intenta. Eso deja una estela diferente. Y me metí a primer año como cualquier alumno normal. Di la PSU, no sé si saqué muy bueno o mal puntaje en ese entonces, creo que pondré como 6.50. Pero me esforcé mucho, o sea, 6.50 para mí era valioso. ¿Tú eres en el colegio eres así como te iba bien? Promedio 5.8, 6.2. Oye, ¿y la escuela moderna? O sea, ¿conocías a alguien que estudiaba acá? ¿O qué no, referencias tenías ahí? nadie. Mi mamá estaba feliz porque le quedaba cerca del trabajo, entonces me podía traer en las mañanas. Eso ya la tenía muy contenta, de que no tuviese que... porque viste que hay universidades que quedan medio lejos, sí. Entonces... entré y me di cuenta que no sabía mucho de música en verdad. Mis compañeros sabían casi todos más que yo. Ya. Entonces fue como un primer golpe, así decir, wow, me voy a tener que poner al día. Y gran parte del primer año fue ponerme al día más que explorar una faceta artística maravillosa y exótica. ¿Pero qué recuerdos tienes de primer año, o sea, como el ambiente o lo que viste, alguna de los ramos, de lo que hiciste ya como compositor o como intérprete, que ¿tenías como algún hito? Siempre sentí que la escuela era como una casa, uno porque tenía la calefacción prendida fuertísimo en el invierno y se sentía como muy a gusto, y porque había un ambiente de relajo, en realidad. Una frase que se nos dijo, creo que los primeros días de clase, del profesor Waldo Parra, que... a quien todavía estimo mucho y agradezco, dijo, ¿lo pasaron bien en el verano? Sí, qué bueno, porque fueron sus últimas vacaciones. Y no podía haber tenido más razón. Ese fue el último verano en que yo pude vacacionar. De ahí en adelante nunca más tuve vacaciones un verano, porque el primer año agarramos nuestros instrumentos con unos amigos, nos fuimos a La Serena en un bus. Y queríamos tocar en los bares, pero éramos más o menos, parece, entonces no nos contrataron y tocamos en la calle, pero yo no tocaba porque tocaron jazz y yo no sabía tocar jazz, entonces yo como que los apañaba nomás, movía como los amplificadores. Y eventualmente no sé qué pasó, que nos contrataron en un bar y después nos contrataron en otro. Teníamos un bar, íbamos a tocar cuando la gente subía a la playa a tomarse como un pitcher o algo, éramos como la house band de eso. Y después en la noche éramos como la house band de otro lado, dos locales que quedaban cerca. Y lo que partió siendo un viaje de 2 semanas se transformó en 2 meses. Al final nos arrendaron una casa allá. Ya. Y como que nos dejaron. Y después agarramos las cosas y nos volvimos en el mismo bus en que... Ahí está Waldo, ¿eh? Si quieren... ¿Cómo está? Bueno, voy a dar un dato. Qué lindo. Bueno, me decían Lalín en la universidad y ese nombre me lo puso Waldo. El primer día, yo creo. Sí. Y agarramos los instrumentos y volvimos en el mismo bus en que nos fuimos, pero con una experiencia ganada. Pero ya después siguieron sucediendo cosas y los veranos era temporada alta, entonces había que salir a tocar. Eso fue entonces como el verano del primer año que estabas estudiando. El tema de la guitarra, que era tu instrumento, ¿siempre lo seguiste perfeccionando mientras estudiabas la carrera de composición? Sí, tuve una disyuntiva muy grande de quería tocar más guitarra. Es algo que pasa un poco con los intérpretes que estudian composición. Se empiezan a alejar del instrumento. Entonces ahí obviamente yo dije, pucha, quiero tocar más guitarra, pero descubrí que finalmente el tema de los arreglos se podían causar a través de un instrumento. Especialmente cuando es un instrumento armónico, como la guitarra o el piano, se te abre como un abanico de posibilidades bien amplio. Entonces ahí como que me calmé y dije, ya, ok, voy a hacer pasar mi carrera, que no es derechamente guitarra, por la guitarra. Y ahí como que suplí un poco la necesidad de tener que estudiarla.
No la estudiaba como antes, obviamente, pero ponte tú, antes estudiaba ejercicios de digitación física, pero después empecé en la guitarra a estudiar armonía. Entonces sigues estudiando, pero se genera desde otra vereda. Claro, total, o sea, todo encauzado más en el instrumento, que era tu instrumento, y, por ejemplo, tú, o sea, estoy pensando ahora como director musical, como arreglista, compositor, ¿la guitarra te permite abarcar tus necesidades como armónicas o todavía usas el piano? ¿Cómo lo haces en la dinámica, digamos, de... Hoy en día uso un controlador de una octava. Ya, pero por ejemplo para componer, Sí. ¿no usas la guitarra? No. Ya. Muy poco, a menos que sea como una canción que sea en guitarra. Ya, okay, ya. Si llega un artista y te dice, oye, quiero componer esto en guitarra, o si es algo que necesita un color de guitarra, agarrar la guitarra y va ahí. Ya. Pero no, últimamente es más que nada sobre beats, producciones, y ahí uno empieza a componer. Ya vamos a llegar a eso. Depende mucho del estilo. Oye, en todo caso, a ver, porque desarrollaste esta faceta de guitarrista en paralelo a lo que era el estudio de la carrera de composición. ¿Cuándo fue este concurso que tú ganaste? ¿En qué año estabas de la carrera? Creo que tenemos algunas... Ahí está. Sí. El Ibáñez Project. El Ibáñez Project del 2011, ahí yo iba en segundo año. Ya. Por Facebook creo que me enteré que estaban estas convocatorias que hacía la marca y dije ya, nuevamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, gané y me endorsó Ibáñez. En cuento corto, eso sucedió. Entonces, fue la primera vez que me exponía a algo así, ¿cachai? Sí, porque claro. Generalmente lo que uno pasa es que cultiva todas las habilidades durante el colegio de forma personal en la pieza. Pero cuando las sacáis y te empezáis como a relacionar con gente que quiere hacer lo mismo que tú, etcétera, es súper interesante lo que ocurre. Y bueno, esta fue la opción. Como cualquiera también, como llegué acá, también llegué a ese concurso, postulé, ok, había una presentación, me acuerdo, tenía que tocar y me acuerdo que estaba tocando yo, era con pista, una pista que armaba y en ese tiempo usaba mucho GarageBand, que fue con lo que hacía los trabajos de la U, lo armé con eso, filo, probablemente sonaba pésimo, pero da lo mismo. Y estaba tocando y se cortó mi sonido. Fui el único que le pasó ese día. Imagínate con toda la presión que te pasa eso. Y no me querían dejar tocar de nuevo. Y llega la organizadora y me dice, a ver, mírame, si te doy chance, ¿lo podías hacer de nuevo? O sí. Lo hice de nuevo y eso creo que causó mucha gracia de poder haber resuelto ese problema y la resiliencia que claro, no sé de dónde saqué. Y finalmente gané ese concurso y eso me permitió acceder a una relación comercial con Audiomúsica, que era el importador de la marca en ese entonces. Y bueno, y guitarras y todo lo que eso implica. Ya podemos verte ya ahí, ¿no? Oye, pero, o sea, sacando cuenta entonces, ese mismo verano que tú estabas ahí como apañando la banda, ¿el mismo año fue que ganaste, se supone? Ese verano fue el primer verano, después del primer año, y esto fue al año siguiente, el segundo año de carrera. Pero un periodo igual súper como acotado de tiempo. Súper corto. Wow. Ya, pues. A ver, ya pues cuéntanos un poco más de la escuela y ahí pasamos a la temática, sí. No sé, si queréis compartir algo más, como pensando un poco acá en estudiantado. No, solo que siempre sentí que la escuela fue algo muy familiar, en realidad. Las clases se dan desde una vereda en que finalmente, que es algo que ahora mirando para atrás puede que sea aún más valioso, que a nadie le interesa nada más que la música en sí. No hay como una presión laboral o no tenéis que responder nada más que a tus intereses y a las notas, en realidad. Y eso siento que es un ecosistema bastante saludable para el alumno. Yo siempre me sentí bien acá. Y veía que los demás lo pasaban bien. Sí fue súper difícil, o sea, hay ramos que eran más difíciles para uno, otros más fáciles. Sí, habían ramos que te gustaban más, otros que te gustaban menos. También me echaron de clase alguna vez, el profe me enantó en historia. Yo no, en ese sentido, como desde la transparencia máxima, yo nunca fui un alumno ejemplar en el sentido de que me sacaba todas las buenas notas y me portaba excelente. Pero sí sabía que me gustaba mucho lo que estaba haciendo.
Entonces, le tenía un respeto. Y eso es lo que finalmente me hacía hacer las cosas como las hacía. Pero la facilidad no es algo que creo que se haya dado en mi caso, como se da en otras personas. Mm. Sí. Yo te recuerdo así como un gallo súper mentalizado, con mucha como convicción en tu parada, como, claro, yo creo como, que eso es... como ser humano y como músico también, obvio. Sí, o sea, estaba convencido de que esto me gustaba mucho. Una vez que lo probé, y ya cuando empezáis como a hacer cosas, es súper adictivo porque es una pasión. Y es una pasión que a lo largo de la carrera se transforma y muta mucho. Sí. Y gran parte del éxito que uno puede tener es como resguardar el sentimiento más claro que tiene sobre esa cosa que le gusta. Perfecto. Tú te titulaste, entonces, yo no estaba acá, pero te titulaste el 2010. No, como para ubicarnos en el tiempo. 2015. 2015, ya. Pucha, me acuerdo súper bien de la generación de ustedes. Bueno, porque más fue el año que me fui. Había mucho compañerismo, había muy buena onda. Sí. Una cosa muy que yo no sé si se genera, bueno, por la escuela misma, pero... Era una generación especial. Sí. Yo también lo sentí. Bueno, es como hablar de la mamá. Siempre la mamá de uno va a ser la mejor mamá del mundo. Pero yo de verdad creo que esa generación algo tenía. Sí. Había mucho compañerismo y éramos muy diferentes. Súper diferentes, digamos, en cuanto a estilos, gustos musicales, qué sé yo. Sí, había de todo. Sí, tengo un maravilloso recuerdo. A ver, saliste de la escuela y cómo entonces ya esta cosa explosiva en tu carrera, cuéntanos un poco. A mí, mi caso en particular fue que durante la escuela me fueron pasando muchas cosas. Lo de Ibáñez me permitió llegar a tocar con Denise Rosenthal, porque la directora a la cual le asignaron la banda de Denise Rosenthal en ese tiempo era muy amiga de uno de los gallos que concursó en los Ibáñez, pero que era de Valdivia. Le dijo, oye, estoy a cargo de la banda de la Denise, vente para Santiago, vamos a hacer esto. Y el tipo como que le dijo, mira, ¿sabes que quiero terminar mi carrera acá? Estaba estudiando como sonido allá, estoy bien acá. Y la Tafi, que esta directora, Stephanie Danique, tremenda, le dice, ya, pero ¿y a quién? Po? O sea, recomiéndame a alguien. Mira, hay un gallo que ganó esto y que te puede servir. Mira. Y ahí me llamaron. Y justo ella era amiga, porque es de Punta Arenas, de dos alumnos de acá. ¿Cachai? Aguante Puc. Y el tema es que cuando ella les preguntó, oye, ¿cachan a la? Sí, perfecto. Entonces a raíz de ese concurso pasó el primer placement laboral, que fue girar con Denise. Los primeros aviones, los primeros shows grandes, no sé, toda esa como experiencia estando en la universidad, así, y eso ya era ya estaba ahí, o sea, todavía estaba en la escuela. Sí, tercer año. A ver, ya. Sí, tercer año. Y entonces tenía ¿Cómo que... lo hacía ahí compatibilizando. Que igual... Ya. Sí, tú siempre, bueno, tercero... Yo hice hasta yo me fui en agosto. Ya. No, bueno, tú fuiste Javier, el día en que pasó lo de Ibáñez, yo el día siguiente tenía que entregar el trabajo de final de año. Y llego y obviamente no lo alcancé a terminar. Estaba casi, pero no lo alcancé a terminar. Y le digo, Javier, no te tengo el trabajo. Ya. Pero gané. Ah, ya mañana. Mañana, una semana, si querés. Llegué con el trabajo. Pero, claro, compatibilizar. Ahí uno tiene que ir como cachando cómo lo hace, tratar de no fallar nomás. Los profes igual siempre te dan facilidades, pero también dependía de uno porque hay un tema ahí. ¿Dónde estoy dispuesto a fallar? ¿En el escenario o en las clases? Una oportunidad única, además, sí. Pero Lalo estaba ahí en tercero, o sea, digamos que tercero, cuarto y quinto ya tuviste que ir en los dos carriles. Sí. Como responder académicamente y ya laboralmente. Sí. Ya, ¿qué pasó después de tercero, cuarto o quinto? ¿Seguiste con ella? Luego de Denise, fue mi primer como exposición, entre comillas, mediática. Y, dale, conocí a Augusto Schuster, hermano de Consuelo Schuster, que también fue alumno acá. Augusto en ese minuto era como estaba mucho en teleseries, en campaña, etcétera. Y me dice, oye, me recomendaron tu trabajo, yo, también así sin ningún approach personal. Entonces necesito hacer como unas cosas de guitarra acústica, que era algo que yo nunca había hecho, que era pasar un poco una versión de un tema full
como radial, a solo guitarra y voz. Y ahí dije, ok, hagámoslo. Pero por primera vez me enfrenté a este desafío de decir, ¿cómo traspaso la batería, los bajos, los sintes, los hooks, las percusiones a un instrumento? Y además tocarlo. Y tocarlo, y grabarlo, y después tocarlo en vivo. Porque claro, obviamente salía y tenía que hacer giras que eran shows. Los primeros shows con Augusto eran guitarra y voz. Guitarra y voz, ya. Nada más. Entonces empezamos a colaborar ahí, empezamos a trabajar. Dale nomás, José. Y eventualmente toda esa colaboración llevó a que pudimos tocar en el Festival de Viña. ¿Qué año fue esto? 2016, ¿puede ser? Ya. O sea, recién de ahí titulado. Como... Recién titulado. Ya, wow, recién titulado. Finalmente conocí muchos músicos a través de Augusto. Me enfrenté nuevamente a estas situaciones, pero yo creo que para él era muy cómodo porque como yo ya había trabajado con Denise, ya, yo entendía las dinámicas. Desde el tema de las fans y todo eso, hasta los vuelos. Hay un orden, hay un criterio que tú tenés que tener. Y es súper fácil confundirse y es difícil encontrar a un tipo que tenga un perfil, porque es un perfil muy específico. Pero como Augusto y Denise eran específicamente muy similares en eso, yo entendía más o menos cómo tenía que hacer mi trabajo. Entonces yo creo que a él también le acomodaba mucho eso y viajábamos los dos para arriba y para abajo. Y eventualmente formó su banda, lo cambiaron a Viña y esa fue mi primera experiencia en el Festival de Viña. También, con toda la envergadura que eso significa, muy nervioso, pero fue buena, no fue perfecta, pero fue lo que yo necesitaba aprender en ese minuto. O sea, el Festival de Viña es todo lo que sea televisado. Algo pasa cuando tú estás tocando en algo que es streameado o televisado, que hay una cuota de presión muy extraña, porque a medida que ejecutáis, decís, esto está quedando grabado, esto está... Y aparte, no sé, el Festival de Viña lo ven como 200 millones de personas, una locura. Entonces una nota al lado, eran 200 millones de personas cachando. Pero salió bien y infinitamente agradecido en realidad. Algo pasó igual antes de ese Festival de Viña. Dale, José. Cuando yo salí de la escuela, me llamaron para ser figurante en The Voice, este programa donde se dan vueltas. Sí. Figurante es hacer como que tocas, pero no tocas. Ah, ya. Fake. Esa fue mi primera pega. Entonces te ponen la música y tú tienes que estar así para que... Figurante, en el fondo. Yo obviamente dije, claro, estoy totalmente preparado. Sobrecalificado. Y no, les dije que sí porque la Taffy, que era la directora de la Denise, ¿se acuerdan? Un día me agarra, me lleva a un estudio y me hace grabar guitarras para un disco X con un productor X. Y ese productor terminó siendo uno de los productores ejecutivos de The Voice. Ya. Y pasó lo mismo. Llamaron a una banda de gente mucho mayor que yo, con mucha más experiencia, mucho más carrete. Y el Nico dijo, hey, yo conozco a un gallo que esta pega la puede hacer bien. Obviamente no me dieron la pasada, entonces me hicieron ya, que figure primero. ¿Ok? Y me acuerdo que eran horas y horas grabando en el set, parado, sin poder sentarte, sin tocar una nota en realidad. Era una experiencia media, si es que se quisiese, agridulce, pero yo estaba encantado porque veía las cámaras, veía a Sergio Lago, veía así a Luis Fonsi, y así como, brother, y no tengo que tocar. No tengo que sacar ni una canción, está perfecto. Pasé por ese periodo, y me hicieron tocar. Ahí llegó el productor ya general, musical en el fondo, y dijo, ya sabéis que Lalo puede que resulte. Y me dejaron enchufarme, conectarme, todo el tema, y sí, resultó. Y ahí pasamos por otro periodo, que es el de grabar las canciones para que suenen, porque lo que nosotros tocábamos lo compraban, ponte tú, eran bases, ¿cachai? Pero después nosotros teníamos que hacer los arreglos en esta segunda etapa, cuando quedan menos participantes, porque hacerlo al principio para todo era imposible. Sí. Y eran jornadas de grabación de todo el día, en el fondo, todos metidos en un estudio grabando al mismo tiempo, con gente mucho mayor que yo, nadie me conocía. Ahora lo pienso y digo, ¿cómo mierda pasó? Y
y partituras que no estaban bien, ¿cachai? Yo nunca fui intérprete, tienen que acordarse de eso. Yo no estudié guitarra, o sea, pero no estudié la carrera de guitarra. Entonces, si te pasa una partitura... Pero tocaba y estudiaste la carrera... Pero eso me salvó. O sea, clave Total. americana y meterle como un poco de lo propio. Pero ¿Tuviste, a ver, espérate, cuando en esta dinámica ya de estar tocando para grabar, tú decís que eras más joven, Sí. eran músicos locales, que tú los ubicabas, ¿cómo fue la...? algunos. Yo me acuerdo que llegué, nadie me cachaba, pero me dijeron ahí, vais tú. Me senté y después, como que... yo me acuerdo en ese tiempo, no sé con qué la hablaba, pero decía, se tratan pésimo. ¿Qué es esto? Porque tienen como un... No sé cuál fue. No, pero está todavía. Ok. Pucha, Javier, man. Estáis censurado. Sí, usted es la... Ya, ok. Yo decía, encuentro muy curioso con lo mal que se tratan, pero porque era como una dinámica con humor, ¿cachai? Entre ellos. Pero para mí, que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, me sentía como bien... Conmigo nunca fueron pesados, jamás. O sea, me respetaron desde el día número 1. Pero ponte tú, imagínense de estar en una sala grande, grabando canciones que nunca he tocado, todos al mismo tiempo, y equivocarte. Eso me acuerdo que era lo peor, porque te equivocabas y después todos salían a hacer sus cosas, a fumar o a comer o a tomar té, y tú tenías que quedar solo pinchando tus partes. Eso era como el castigo, ¿cachai? Pero me forjó un temple, o sea, pasé por el fuego muchos meses, y eso me permitió como armarme, no de una coraza, porque yo creo que nunca uno tiene que acorazarse, pero sí de una musculatura que te permite soportar ciertas cosas que muchas veces tenéis que saber pasar nomás. Oye, a ver... El micrófono de Javier lo podemos... No se escucha, pero mira... No, pero es que esto está streameado, pues, ¿para qué? Sí. ¿Tenemos más pila o no? Mira, yo sé que Ramiro lo hace a propósito para que lo aplaudamos. No te preocupes, Ramiro. Ya, ahí sí, ya. Gracias, Ramiro. Oye, eso que dices tú, que las partes a veces no estaban... O sea, pensando un poco desde la perspectiva de un compositor arreglista. Entonces las partes a veces no estaban bien resueltas, no estaban bien claras. Como, por ejemplo, ¿qué tipo de errores como para que los que están escribiendo no los cometan? ¿Qué podéis sugerir como desde esa experiencia? O sea, yo creo que era, perdón, yo creo que era parte de la presión y de la cantidad absurda de material que había que entregar, entonces no había tiempo para hacer todo bien, o todo perfecto por lo menos, pero tenía que transponer en tiempo real, ponte tú la parte está... ya, sí. Sí. Wow. Saltar secciones, los alceños, las codas, tenía que rayar, las estructuras cambiaban mucho porque la parte era del tema original, pero tenía que durar, no sé, 1 minuto, y eso se hacía ahí. Ya, o sea, ahí hay que tener manejo ahí de todo. Ya. Yo al principio como que me acuerdo que lo vi y dije como... Porque veía que los demás lo podían hacer y se ponían de acuerdo con gestos, con cosas muy sencillas. Ya. Y yo así como, brother, ¿quién me puede ayudar a sobrevivir esta sesión? Y cuando cacharon que yo en verdad venía recién saliendo de la universidad y todo, ya le bajaron. Y ahí como que pudimos salir adelante. Mucha amabilidad profesional y empatía. Qué bueno eso, ya. Ya, pues sigamos el recorrido entonces. ¿Qué pasa? Fueron 2 temporadas de The Voice y ahí conocí a Cami. Ya. Cami estuvo en la primera temporada y me acuerdo después del último capítulo de la final, yo voy caminando por los pasillos del canal y me agarra y me dice, oye, te voy a necesitar. Nunca habíamos tenido ningún tipo de conexión a lo largo de toda la temporada, con nadie, o sea, nosotros como que los músicos entre nosotros, porque a los participantes los exigen harto, entonces siempre están como haciendo sus cosas y todo. Nunca habíamos conversado ni nada, y me dice, hey, te voy a necesitar, porque quiero como que hagamos cosas, ¿te tinca? Nuevamente, algo que en realidad es algo, no tenéis cómo maniobrarlo en realidad.
Obvio que sí, sí, dale, démosle. Yo tampoco tenía idea yo solo sabía que se había terminado la temporada y que quería ir a dormir, ¿cachai? Porque eran muchas horas. Tiempo después me llama y me dice, oye, bueno, firmé con Universal, me ofrecieron el contrato también a mí, que es el contrato que le ofrecen solo a los que ganan, en el fondo, pero a ella también se lo extendieron, creyeron en su proyecto. Y partimos haciendo eventos, también otro gran desafío, eventos que eran, ya, firmamos con esta marca, tenemos que ir a cantar, no sé, al Costanera Center, son 40 minutos, y ya, ¿y qué repertorio es? Porque la Cami tenía una canción. Y ahí tenés que empezar a ver cómo puedes crear algo consistente y que dure, en el fondo. Cantábamos, al principio éramos un trío, cajón peruano, contrabajo, ella siempre quería como algo bien elegante, y guitarra acústica. Para arriba y para abajo con eso, y después se agrandó una banda, que era batería, teclado, bajo, contrabajo, un multi-instrumentista y yo. Y las primeras secuencias no eran secuencias, eran clic nomás. Y dije, ya, ¿cómo lo hago? Nadie me enseñó a hacer como lo de la dirección en vivo. Entonces dije, ya, ¿qué es lo primero que tiene que funcionar acá? Que toquen a pulso. Ok, ya, solo clic. Y la secuencia era solo clic. ¿Cachai? Ni siquiera había como más instrumentos y todo. Pero por lo menos eso me permitió como ya un poco calcular bien las duraciones de los shows y que fuese consistente como la performance de la banda. Y era bueno porque al final, al no haber secuencia, la banda tiene que tocar muy bien, tiene que sonar bien. Todo. ¿Tú ahí asumiste como director musical? Fue curioso esa responsabilidad porque a la Cami le hicieron grabar la Cami quiso grabar unas sesiones acústicas en el mismo estudio donde estábamos trabajando para The Voice, que era Estudio Fonsea, que me imagino que fue porque era quizá uno de los pocos estudios que conocía. Viste que a veces teníamos que hacer cosas con los participantes. Y yo sentí que algo andaba mal, que faltaba liderazgo, como cuando tenía que tocar, yo no tenía claro lo que había que hacer, nadie un poco sabía lo que había que hacer. O sea, los roles no estaban como asignados. No, y yo no sé, no me acuerdo efectivamente cómo pasó, pero quizás, me imagino que finalmente le tuve que haber dicho a la Cami, esto hay que ordenarlo. Bueno, yo estudié música, si querés te ayudo. Por favor, porque en verdad no estaba ordenado. Ya. Y a medida en que eso se fue dando, me imagino que ya finalmente se llega a un rol más específico que es director musical o lo que Claro, sea. o sea, tú vas asumiendo ese rol de a poco. Pero no es algo que yo pude haber ofrecido en un comienzo porque nunca lo había hecho. No, pero obviamente que alguien tiene que ejercer ese rol, pero pareciera Sí. que contigo se empezó a dar más esa labor. Sí, somos muy cómplices en ese sentido. Ya, oye, pero y tuviste que a ver, el repertorio, ¿cómo lo formaron? Porque me dijiste tenía una canción, el resto fue ella empezó a componer o tú empezaste a hacer arreglos. No, al principio eran puros covers. Eran puros covers, ya. Sí. Dale nomás. Antes de eso fue, bueno... ¿cuántos tengo? Ah, son 3, ya, perfecto. Guitarra y voz. Ya. Tal cual ahí. Bueno, eso ya es en un escenario, en un show, pero... la Cami me dice, oye, del sello me están pidiendo canciones, hay que hacer canciones. Ya. ¿Y en qué parte entro yo? No, pues quiero que me ayudes, pues. ¿Pero compositor? Sí, ¿no? pues, ayúdame. Ya, ok. Me acuerdo negociar las platas con la Cami al principio. A ver, yo no sabía qué cobrar y ella no sabía cuánto pagar. Bueno, era terrible. Ya, ¿cuánto? Esto. No. Bueno, no. Ya, sí, bueno, ya. Era como dos personas muy chicas, ¿cachai? Haciendo cosas que eran de grandes, no sé. O sea, esas son responsabilidades altas, especialmente si es que el artista está firmado en una multinacional y se le está haciendo una inversión gigante de plata. Bueno, da lo mismo. Quería hacer canciones y nos juntábamos en el estudio, guitarra y voz, porque esas maquetas se las mandaban a un productor fuera de Chile, que se llama Sebastián Cris, en ese entonces, muy bueno. Y claro, yo al principio decía como, ¿será que puedo como pasar más allá de la guitarra y la voz? ¿Será que algún día puedo como meterme a producir algo? ¿Sí? Pero era un objetivo que yo sabía que estaba como más lejano, entonces me conformaba en ese entonces con escribir las canciones. Y lo pasábamos bien, y después no me llevaba toda la tarea de tener que llegar al final de una producción, que es harta pega en realidad.
pero ahí pudimos como componer. Y lo que fue más importante, dale, Joseph, es el tipo de escenarios que pisamos. O sea, Claro. si Denise era grande, Schuster, ok, Festival de Viña, pero con la Cami ya eran demasiado grandes, es decir, eran muy, muy grandes. Cultivar un equipo, que era algo que es igual o más importante que hacer música. Ser líder, llevar a cabo las misiones, mantener una línea de respeto y una línea artística editorial correspondiente al artista. Yo siempre he sentido que la dirección musical es una extensión de la visión del artista y tú eres un instrumento y un medio para llegar a eso que tienen en la cabeza, igual que las canciones, lo mismo con productores, los discos. Entonces, ahí como que entendí que finalmente es bueno ser un buen catalizador, un buen canalizador de ideas, pero las veces que peor me iba era cuando yo estaba muy convencido de una idea y se la mostraba a la Cami y ella me decía, bueno, está bacán, pero esto no es lo que yo ando buscando. Versus haberle dicho qué necesitáis, qué querís tú. Porque de repente uno tiene muchas ideas, pero finalmente es el artista el que va a interpretar eso. Y si él no se siente a gusto, es muy difícil que se llegue al máximo nivel, en el fondo. Pero me acuerdo que con la Cami ya viví escenarios realmente grandes y giras para afuera, a Europa, qué sé yo, a primeros viajes como a Miami, todo ese tipo de cosas. Y ahí dije, ya, ok, esto es como más serio. Y la exigencia era mucho mayor. Esto me acuerdo. Oye, lo primero que podríamos invitar a la Cami un día acá, ¿o no? ¿Le podemos decir? Pues yo creo que si es que está acá. ¿O no? Quizás. ¿Qué dicen? Sí. Veamos qué nos dice. Bueno, a ver, dejemos espacio para las preguntas que quieran. Hasta ahora, igual que harta temática todavía. A ver, ahí tenemos un compositor, parece. Te van a llevar el micrófono. Un aplauso para José. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tu hermano? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, tenía una pregunta como sobre el rol del director musical que ha ido cambiando igual con los años. Ajá. Me imagino que, por ejemplo, el rol que cumplía antes el director, por ejemplo, en los 50, después en los 70, 80, 90, hasta el día de hoy igual es distinto. Por ejemplo, lo que hacía Quincy Jones, ¿cachai? Hasta lo que haces tú hoy en día, o de Cabrera también, que lo que hace. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, con las bandas hoy en día, a diferencia de antes? Yo cuando entré a la escuela tenía como la imagen del director musical como de este gallo que tiene la batuta, pero en realidad no están así hoy en día. Entonces quería preguntarte eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué similitudes hay, por ejemplo, al trabajar con tu banda, con tu música y esas cosas? No sabría decirte mucho cómo era antes, porque todavía siento que soy bastante nuevo en esta práctica. Quizá hay gente que lleva más años que yo, pero principalmente lo más importante es definir un método, que era lo que yo nunca tuve, que nadie me enseñó y que tengo que irlo descubriendo a punta de errores, pero así se hace nomás. Como yo lo hago hoy en día, lo primero que hago es pedir los stems. Y tenéis que tener súper bien identificado quién es esa persona. Si el artista tiene un manager, que sea el manager. Si el artista es independiente, que sea el artista. Pero lo que yo recomiendo es no llevarte tú esa responsabilidad de conseguir ese material, porque puede ser un proceso súper difícil de hacer. Claro, perdona, lo del stems, ¿podéis explicarlo para que estemos seguros que todos comprenden el concepto? Los stems de una canción son pistas de ciertas familias agrupadas. Entonces, ponte tú, si yo necesito los stems de un tema en particular, pido la batería, los teclados, las guitarras, el bajo, los background vocals, las voces de apoyo, la voz lead, todo por familias. Más que todas las pistas por separado, que pueden ser 800, uno hace familias de instrumentos y eso es lo que te debe llegar. Ahora, si hay un efecto muy importante o un lead muy importante, obviamente lo vaya a pedir por separado porque lo necesitas aparte. O si es urbano, ponte tú, no sé, puede que pidáis la caja y el kick también por separado. Pero esos son los stems, como familias de instrumentos. No adjudicarse uno la misión de conseguir eso,
porque entrar a hablar con productores que de repente los pierden y ahí como que es mejor no meterse. Pero una vez que eso está, ordenarlo, una sesión ordenada siempre es bueno. Colorear las familias, ponte tú, yo lo que hago, los bajos son rojos, las baterías son verdes, las guitarras son naranjos, los efectos son celestes, las voces son rosados, el click y los cues son amarillos. O sea, hacer un orden, eso es súper importante. Una sesión ordenada es una sesión feliz. Y una sesión feliz hace un director también feliz. Y una vez que eso está, también como ponerle markers de las secciones, eso también es súper importante, que te quede, que estés muy seguro en dónde estáis en la sesión. Da lo mismo el programa. Y ahí una honesta y realista conversación con el artista. Quiero ya esta parte con una sección de cuerdas porque ahí va a entrar volando una de las bailarinas. ¿Ya? Ok, pero todo llevarlo a un plano ojalá realizable, porque pasa mucho que el proceso creativo es súper expandible y se te pueden ocurrir muchas cosas, pero en mi experiencia, mientras más se acerca el show, se empiezan a cortar las cosas, por presupuesto o por lo que sea. Y ahí entráis en un problema porque tenéis que empezar a cambiar la música. Y eso no puede ser. Ojalá que tú seas consistente en que tus tiempos de entrega sean los que tú dijiste. Calcula siempre más, pero cumple con los tiempos porque si no lo haces, es fácil que te pidan más cosas. Cobra por corrección. O sea, ok, yo te hago una entrega con una corrección, 2. Si me pides más, te las voy a cobrar. Porque si no entras en un loop de infinitas correcciones e infinitas correcciones, a menos que realmente te dé lo mismo. Pero hay gente que necesita un poco pie forzado en eso, porque es muy fácil, como es tan subjetivo todo, lo que quería primero un saxo, después quiero un arpa, y después quiero una 808, y después en verdad, no, o sea, es que vamos a hacer todo de nuevo. Téngalo por escrito, ¿okay? Hagan acuerdos escritos, los acuerdos escritos no tienen que ser ante notario, es solo un acuerdo entre dos partes con una firma que puede ser lo que quieran, pero respáldense porque si no... no les van a pagar antes, les van a pagar al terminar. Yo lo que hago, cobro 50 al partir y 50 al terminar. Eso como que te cubre los gastos operacionales. Pero una vez que el artista ya te dice lo que quieres, ok, partes trabajando y le vas mostrando de una. No avancen tanto por sí solos. No esperen a que el arreglo esté listo para mostrarlo, porque acotan sus opciones de éxito. O sea, puede que tengan suerte y la chuntaron así medio, pero si no, es mucho más fácil agarrar el timón e irte por el otro lado cuando las cosas no están terminadas, porque te cuestan menos, invertiste menos tiempo. Entonces, mantener al tanto al artista de lo que estáis haciendo es súper importante, y una vez que el arreglo ya está hecho, se exportan los mismos stems, bueno, se mezcla, se tiene que mezclar, porque las mezclas de disco no son las mismas que en vivo, hay ciertos parámetros que cambian. Los planos también, las voces en vivo van mucho más fuertes que las voces en los discos. Entonces, si tú tenés voces grabadas, el volumen va a tener que ser otro, porque el sonidista le va a subir a la voz en vivo, porque el cantante se tiene que escuchar. Pero si las background vocals están en el nivel de disco, no se van a escuchar. Entonces se mezcla todo, se nivela, frecuencias estacionarias, subbajos que estén muy fuertes, algo como bien correctivo. Y después se monta en la sesión de secuencia, también por stems, por familia. Se hace eso, se mezcla por separado, pero siempre estas grandes como montajes son por familia. Uno pide los stems, los mezcla por separado y después los entrega de nuevo como familia. Digo por separado, no porque tengáis que dividir los stems, sino porque le vaya a agregar más cosas. ¿Cachai? Y una vez que está eso, montas con la banda y graba en lo posible, si puedes, o escucha a la banda desde otro lugar que no sea la sala. Y una vez que tengas registro de eso, nuevamente nivelas los stems. Sabéis que yo escuchaba que esto estaba bien, pero ahora la banda toca tan fuerte o le dan otra intensidad, entonces voy a subir estas cosas y estas las voy a bajar. Y esa es como la etapa final. Muy importante también los cues, que son indicaciones. Dónde entrar, dónde salir, cuándo es el verso, cuándo es el coro. Más allá del click, es algo que yo también aprendí como mucho después, que ayuda mucho a que el músico se sienta cómodo. 3, 2, 1, verse. Boom,
Navi, muy buen juego. Ese juego tiene una música increíble, el Ocarina of Time. Es el mejor juego del mundo. Bueno, otro tema. Y entonces esas son como consideraciones que yo creo que van a salvar el día del director. Bueno, bacán. Llevamos unos 50 minutos ya, por si acaso, para que, porque Ah, ya. veo que el timer no Sí. está ahí. ¿Te puedo pedir tocar alguna tecla de ese computador? Ya. Perfecto, Ok. estamos bien, súper. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí aparece. Hola, ¿Qué tal? bien, bien, Bruno. Bien, gracias. En cuanto al trabajo como de dirección, como ya más profesional y todo, ¿tú te has visto como enfrentado en una realidad de músicos que tal vez ellos no tienen una escuela o son autodidactas y hay cosas que tal vez es difícil de explicar o como llevar a conseguir tu visión de música, pero como ellos no tienen tal vez como la noción musical, cuesta, te ha pasado, no sé cómo explicarlo, pero Una vez. y qué, o sea, como que cómo lo afrontaste o qué hiciste, porque ya no se puede como dejar de lado, no, tú no vas a servir, chao. Por suerte era un touch and go. Era una persona con la que iba a tocar una vez. Entonces estábamos en España y había que hacer un acústico. Y nos dijeron, tío, de Málaga viene un percusionista que flipas. Y no sé, como que no sé de dónde era, pero que allá todos tocaban bien percusión. Ya. Me confié y dije, ok, que venga. Y empezamos a ensayar y no era tan así. Entonces finalmente en esos casos yo creo que tenéis que simplificar hasta llegar a un punto de equilibrio en que esa persona pueda interpretar algo que sea musicalmente estable, no pedirle más de la cuenta en realidad, y avanzar. Y ser capaz de que si es que no se está llegando a puerto, tú eres la persona que tiene que tomar la decisión. Eso también es súper importante. Muchas gracias. Mira. Ese tema era como más corto que el otro. El otro era más largo. ¿Alguien más que quiera preguntar? No, con Ahí ya te micrófono. llegué, ahí ya te Igual trae después el podemos lado. seguir y van a quedar con más Sí, después de este seguimos con la pauta. Acá. Sí, hola Lalo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Yo estoy tocando, entonces mi pregunta va por otra parte, o sea, igual es compartir con los de composición. Ok. Simplemente como quería como que nos contaras, así como nos explicara, nos hicieras ver cómo es tu proceso de escribir, por ejemplo, canciones con la Cami, como te pongo un ejemplo, espero que seas feliz, Día del Amor. ¿Cómo parte eso? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuáles son tus recursos para componer? ¿Qué recomiendas? ¿Qué no recomiendas? Ya. Me acuerdo que Espero que seas feliz nació de estas tandas de las primeras que me decía que tenía que componer para el sello. Pero Día del Amor tiene una historia totalmente diferente. Estábamos haciendo una promo en los 40 principales, creo, no me acuerdo. Me dice, oye, tengo una canción. ¿Ya? Vamos al estudio. Ya. No, la Cami es muy convincente, ¿eh? Es una gran mujer. O sea, todo lo que logra es porque es así. Y ya, pues llegamos al estudio y me dice, ya. Y yo le dije, dale, muéstrame la canción. No, es que no tengo la canción, pero tengo como un... Yo sabía que y no pude. Y así, ¿ya? ¿Y qué quería hacer? No sé, bueno, una como ranchera. Y a mí me encanta el corrido tumbado, Natanael Cano, todas esas cosas. Me hacen mucho sentido, no sé por qué. Me sensibilizan mucho. Las canciones mexicanas son bien, bien buenas. Y le dije, a ver, dale, obvio, vamos. Y empezamos a escribir. Y me acuerdo, teníamos que hacer otra promo después. Teníamos como una hora entre medio que nos fuimos para el estudio. Y estaban el label manager de ella y como la encargada de promoción, esperando así como afuera, como en la sala de estar. Nos metimos a hacer esto y después ya escribimos casi entera la canción, como en 40 minutos. Y llega la Cami, mira Lucho, que es el label manager, ven. Y Lucho lo escucha y dice, listo, ya, está. Y convenció ahí. Y le grabaron videoclip en México, grabamos mariachis en México. Yo, bueno, sabía que quería hacerla como bien mexicana. Yo tenía unos amigos en Coayacán, que se llaman Kamikaze,
Y le dije, bro, quiero grabar así mariachis y cuerdas y todo como lo hacen ustedes, porque ese es el sonido en verdad. Les mandé las cosas. Le hicimos guitarra y voz, o sea, ese fue el proceso. La guitarra conectada, la voz. Íbamos maqueteando ahí. Y a la hora de ya empezar a producirla, quise regrabar la guitarra y no sonaba igual, y dejé la de ese día. Ah, mira. Wow. La guitarra que suena en la canción es la primera guitarra que toqué. Algo tenía, y eso pasa mucho. O sea, creo que es como una buena práctica preocuparse de que da lo mismo que estén maqueteando o donde estén, que la grabación quede lo mejor posible, porque en verdad no sabéis si es que va a ser la final. Muchas veces sí. Las voces, sobre todo, también. Oye, claro, a ver, más detalles como el proceso creativo, si se puede compartir, obviamente, pero Sí, pues. ella tiene estas ideas melódicas con algunas ideas también de texto. Tú empiezas a traducir eso como en alguna tonalidad, progresión de acorde, o ella tiene nociones armónicas. Y sobre Sí. todo quería saber cuál es tu, como, ¿qué tanto aportas tú? Por ejemplo, en la parte de letra también metes un poco, o líneas Sí. melódicas, estructura. Con la Cami se da de una forma especial, pero sí, los dos mucha letra. O sea, tú también entonces estás Sí, escribiendo ya. sí, eso lo empecé a hacer hace mucho tiempo, antes de la Cami. Y en el fondo ella llega, es que yo creo que a ustedes también les va a pasar, o les debe pasar quizás. Hay gente con la cual uno Se engancháis así, sí, como una cosa química que... sí, me encantaría poder decirte qué ocurre a nivel metafísico, pero no lo sé, ¿cachai? La Cami generalmente, como lo hacemos, canta, y yo empiezo a ver una armonía que nos guste. Ya. Y ella dice, oh, eso está bacán, hasta que nos convence, o yo llego con una idea en guitarra, como pasó con Pena Negra, que es como un landó. Eso fue producto tuyo, sí o sí. Ah, y los créditos no aparecen, Sí. los royalties, ¿no? Ah, No, ¿por qué la ando por lo que vimos acá? ¿O qué? Sí. Sí, mira, sí, qué bueno. sí. Entonces, ahí se empieza como a generar algo, como un flow, y lo empezamos a escribir. Hay días en que estamos más afilados que otros, obviamente. Ah. Pero así es bien orgánico. Las sesiones en realidad se dan así. Es ir no entrampándose ni quedándose pegado en cosas. Yo creo que una buena sesión de composición es solo eso. Como dejar que ande, que avance, que tenga su ritmo las ideas. Y no quedarse no ser muy aprensivo con las cosas que uno escribe, no querer como guardársela. La primera idea que tiraste no siempre es la mejor, y nunca es tan importante tampoco. O sea, yo creo que lo importante de las sesiones de composición es el tiempo de calidad que se comparte con la otra persona, más allá de la canción que pueda llegar a salir. Claro. Si la instancia es grata, da lo mismo que no salga una canción. Probablemente vaya a volver a escribir con esa persona. Y viceversa, si la instancia no es muy grata, aunque salga una buena canción, difícilmente te van a volver a llamar. Oye, tiene la misma dinámica, por ejemplo, oye, Lalo, tengo una idea, juntémonos, vamos al estudio, ¿cómo lo hacen ahora? ¿Siguieron un poco así o cómo ha ido evolucionando eso? Es que ahora la Cami está haciendo una música muy, muy diferente. Ya, claro, ya, es bien versátil Sí, igual. es como más electrónica. Ya. Entonces, también, o sea, me invita. Ella es como bien cariñosa y me dice, bueno, querí componer para esto, que quieres como ser parte. A veces sí, a veces no, depende de como los tiempos en realidad. Pero ahora está haciendo como una música muy, 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 muy especial. ¿Ustedes conocen lo último? Ese es como lo último que está haciendo ella. Todavía no sale. Ah, ya, es como primicia. Entonces, ya, habría Sí. traído algo. Pero eso en realidad. Ya. Sí, es como de manera bien natural. Bacán. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? No sé si quieres Sí, seguir claro. hablando sobre esto de- Hay algo que les puede servir, que a mí me sirvió, que fue como un descubrimiento también. Dale, Joseph. Una vez que había tocado, que ahí se alinearon los planetas y justo estaba la Denise, Augusto y la Cami, Early Days. Una vez que empecé a tocar con estas personas, se abrieron ya muchas otras puertas. Andrés de León me invitó a hacer Olmué, Matt Hunter, que es un cantante estadounidense, cuando venía para acá me llamaba, no sé, Mario Guerrero también pude trabajar unas cosas con él. Entonces, ahí realmente yo dije, ok, algo puedo hacer con toda esta inercia y este momentum que estoy viviendo, ¿cierto? Y como un cabro joven que no tiene mucha plata, dije,
quiero que me regalen cosas. Y empecé a cultivar una beta de relaciones comerciales súper importante. O sea, es algo que yo creo que todos, en cierta medida, solo falta que se den cuenta que lo pueden hacer para que lo puedan empezar a hacer. A ti es muy difícil que una marca te escriba así un DM o te llamen y te digan, hey, que te queremos para nuestros productos. No, todo ocurre con una iniciativa personal. Entonces lo que yo empecé a hacer fue hablar con gente, no sé, iba a Casa María y decía, oye, necesito cuerdas, me estaba echando una cantidad grande de plata en cuerdas que no tenía. Y fui, me dijeron, ah, claro, sí, bueno, te podemos hacer este tipo de trato, etcétera. Después con esos cases también, que nos regalaron a todos para ir a la gira, siempre con una intención de generar contenido de vuelta, que es algo que ya hoy día es la tónica, o sea, los generadores de contenido es una carrera. Entonces, es una buena habilidad que yo sé que generar contenido no significa estar en la cámara y hablar. Hay 1000 formas de generar contenido que se pueden acomodar mucho mejor a tu personalidad, en el fondo. Pero sí creo que es importante tener habilidades para poder hacerlo, porque es un mecanismo de retribución muy válido para las marcas, y ellas te dan a ti lo que tú necesitas, en el fondo. Entonces, cuando ya como que había tocado con toda esta gente, descubrí que era una opción viable, en el fondo. Y bueno, mega viable. O sea, tú eres endorsement de marca. Sí, todo partió, bueno, lo de Ibanez fue lo primero, después llegaron Elixir, después fue Strong Case, hasta que llegué al punto más álgido de mis relaciones comerciales, que fue con Tajima. Tajima. Que Tajima... ¿Las guitarras? Sí. Ya. Sí. Es una marca que yo conocía por... a mí me gustaba mucho Angra, que es un grupo de metal brasilero. Ahí tocaba un guitarrista que se llamaba Kiko Loureiro y que usaba guitarras Tajima de Brasil. Entonces yo ahí cachaba la marca. Y un día estaba en Instagram y veo Tajima Chile. Y así, oh. Y le escribí un DM así, buena, qué bueno que llegó la marca Chile, yo la cacho, díganme si necesitan algo. Al día siguiente estaban con 4 guitarras en mi departamento y llegaron y me dijeron, mira, nosotros en verdad no tocamos guitarra, no sabemos nada de guitarra, pero nos dijeron que son buenas. ¿Nos podéis decir? Onda, para ver si nos cagaron o no. Gente muy original, muy simpática, muy real. Y yo les dije, claro que sí, a ver, bueno, y ahí las empecé a usar. Les dije, ¿puedo usarlas en vivo para ver cómo se comportan? Claro que sí. Y una cosa, bueno, empezamos a entablar esta relación comercial hasta el punto en que hoy en día tengo mis propias guitarras, las diseño yo y me las regalan directamente desde Brasil. ¿Hay alguna fotito ahí o no que se pueda ver? Las dos de la roja de la izquierda es mía, y la otra no se aprecia mucho, pero la pintó mi tatuador, tiene todo esto. Para, pero ese no eres tú, ese que está abajo ahí. No sé si es el caso. ¿Por qué no? ¿Ese eres tú? Sí, pues. Mira, como cambia el look. Sí. Y allá también, ¿no? Sí. Está buena foto, ¿eh? Hay que saber sacarse fotos ahí, ¿no? Está muy buena esa. Oye, está rica la guitarra, además se ve. ¿Qué tal son las guitarras esas? Bueno, eran buenas, pues. Eran buenas. Eran buenas. Y algo que me cautivó mucho es que esta marca hace todos los años una cosa que se llama el TDT, que es como un Music Mess o como una Feria NAM, solo de Brasil. Entonces me empezaron a llevar a Brasil. Me empezaron a llevar a Brasil, hermano, a un hotel así, todo pagado. Y yo tenía que tomar cerveza, bañarme en la piscina y tocar guitarra. Qué lata. Sí. Sacrificio la pega. Bro. Pero súper sacrificado. Sí. No, súper sacrificado. Porque era mucha cerveza. No. Porque tenía una presión infinita que era tocar. Y ir a tocar a Brasil con los brasileros es como ir a jugar fútbol contra los brasileros. De música están muy elevados. Sí. Están muy elevados, son muy buenos. Entonces, no encontré la foto, pero tuve el itinerario del TDT y el último slot, Lalo Jensen, 10 minutos. Y así, vamos. Y bueno, ahí hicimos como arenga y fue ya, Lalo, te trajimos, o sea, no te trajimos para que no tenéis que probarle nada a nadie, pero estamos acá, lo que necesitís. Habíamos pasado por la fábrica un día antes a buscar más guitarras, todo el tema. Lo que necesité, aquí estamos. Gente que realmente y desinteresadamente me estaba apoyando. Y yo por eso me comprometí con ellos.
compuse para esa primera feria. Compuse 3 canciones en guitarra, instrumentales, después de haber hecho todo este otro trabajo. Y toqué y les encantó, resultó. Los chilenos, nos agarraban así, no. Y ahí me dieron el pase para poder diseñar mis propias guitarras. Ya. Sí, antes de eso no. Pero tuvimos que hacer algo, o sea, por eso te digo, no fue fácil. Nunca me voy a olvidar estar muerto de calor en el hotel ensayando un instrumento, como se ensaya un instrumentista, una cuestión muy, muy estresante, mucha concentración. Y resultó, fue bueno y finalmente hoy en día ha sido una bonita experiencia porque he podido incorporar a más gente. Hoy en día le pueden regalar instrumentos a más personas, mis amigos también usan esto, entonces siento que ya no es mío, nunca lo fue, pero ahora es un colectivo que somos parte de algo que es más grande que nosotros. Ya, pero acá en Chile esta marca, ¿estás tú y algún otro guitarrista? ¿O eres solamente Sí, estoy yo, está el Benja Walker, que es un cantautor, Ya. está el guitarrista de Zúmbale Primo. Zúmbale. Está la Stephanie Onique, que es la guitarrista de Princesa Alba. Está el Roberto López, que trabaja con la Paloma y también con la Princesa. No sé, se me van a olvidar. ¿Cachai? Debes Pero saber, hay guitarristas hay acá, pues no siempre hay guitarristas, que eléctrico. A ver, de la carrera de intérprete ahí, sí, 1 solo, 2, 3, 4, 5, ya. Como que levantan la mano a poco. Eso, o sea, el tema de las relaciones comerciales, pregúntense si están tan lejos de quizás poder hacerlo ya, porque yo creo que están más a la mano, especialmente hoy en día, de lo que uno cree, y sirven mucho. Bacán. Sí. Next. Dentro de toda mi... hay una pregunta. Sí, me hay un segundito y... pero que no se te olvide. Vale. Dentro de toda mi locura, finalmente dije ya he tocado con mucha gente, tengo auspicio, ya qué más puedo hacer. Y hice mi propia canción, hermano. Y la trajo para compartirla. Claro. ¿La trajiste o no? Está en Spotify. A ver, Más de 70.000 reproducciones. Oye, mira, ¿cómo cambiáis de look tú? Eso es lo que más Lalo Facherito. Jensen, FT Saez, número 1. Sí, número 1 fue una canción que hice. La hice porque ya en verdad de inquieto nomás. Pero, ¿por qué se los quise comentar en realidad? No hice más porque esa canción me abrió tantas puertas. O sea, llegó al cine. Sí. Me filmaron de una editora después. La gente cachó que podía escribir. Pero ya habíais cantado antes ya. No. Primera vez que te Sí. estáis como ya como rol Sí. de... Ok. Hermano, le grabé un videoclip. Pucha, hay que ver eso, hermano. Hay que ver eso, hermano. Fue muy chistoso, pero creo que fue un buen ejercicio laboral y profesional, porque no sé si ustedes saben, no sé, donde tuve tener la certificación de las redes sociales, eso lo gestionan las agregadoras digitales, ¿cachai? Altafonte, OneRPM, etc. Y yo al haber subido esta canción, ese tipo de acciones que el check azul en Instagram, pueden parecer menores, pero hay gente que le interesa harto. Entonces, ese tipo de opciones se te ofrecen cuando ya estás a través de este tipo de distribución digital o cosas así. Empezáis a interesarte y a conocer el tema de los derechos autorales, de la propiedad intelectual, de los derechos sobre el fonograma, de la sincronización. ¿Qué significa que te sincronicen? Que una marca o un video, la sincronización es ponerle audio a la imagen, es eso. Y esta canción fue el primer caso fue mi primera canción, mi primer contrato de distribución digital, mi primera sincronización en la pantalla grande, y después la película llegó a Netflix. Entonces, aprendí mucho. Y yo creo que como que ahí ya me bastó y dije ya, una canción basta como para entender todo lo que quería hacer. Pero a lo que voy es que de repente esta inquietud de hacer cosas que
Da lo mismo que nos vayan a hacer toda la vida o que vayan a hacer muchos ítems de lo mismo. Una sola experiencia como esta te puede enseñar más que cualquier otra cosa. Entonces, también de repente como que la invitación es que consideren las opciones que de repente no son tan normales en el fondo. Pero que se aprende mucho, mucho, mucho. Y después de haber hecho todo esto, llegué y armé un combo de producción que se llama Crossfire. Llamé a mis 2 mejores amigos de la música y es algo que, bueno, ustedes ya conocen que la colaboración hoy día es la tónica, o sea, tenéis que colaborar. Desde los featurings hasta el songwriting, los productores también hacen colaboraciones juntos. Y esa fue como la primera experiencia que yo tuve como de ya empezar a producir en serio, porque antes eran como cosas más personales, etcétera, pero como a menor escala. Pero acá ya era una maquinaria de producción de discos toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 9, no sé. Mucho tiempo invertido en eso, muy absorbente, pero con muchas ganas de hacer como que las cosas funcionaran y de generar como un modelo empresa. Bueno, constituimos una empresa, todo el tema. ¿Cachai? Ahora, creo que lo más valioso es lo siguiente. Dale, Joseph. Más allá del trabajo, volvió a pasar que se nos abrieron muchísimas puertas, conocimos a muchísima gente, colaboramos y conectamos con muchas personas. Pudimos viajar al extranjero, conocimos artistas que el día que jamás hubiésemos podido conocer si es que no hubiésemos entablado como esta dinámica de producción severa y profesional y realmente concentrado en hacer la mejor música posible. Eso yo creo que finalmente haber conformado este combo de producción que ya no está, se terminó. Se terminó hace un tiempo, pero fue un ciclo de mucha carga laboral, de mucho estrés, etcétera. Pero también, si yo no hubiese sido capaz de colaborar con mis amigos y de entablar un ecosistema laboral, un control de calidad y una visión, jamás pude haber trabajado con la gente que trabajé, ni conocido los lugares que conocí. Entonces es súper importante que ustedes que están estudiando y que están todos más o menos en la misma, el día de mañana ustedes van a ser los que van a estar manejando la industria y se van a conocer, ojalá. Sepan lo importante que es que trabajen los unos con los otros, porque es la única forma de muchas veces salir adelante, porque no es una carrera individualista, por mucho que la gente se los diga. La música es colaborativa desde el día número 1 y congrega gente, que es lo más lindo. Entonces el peso de la colaboración yo creo que fue como lo que más me enseñó Crossfire. Oye, pues voy para atrás, porfa. Ahí están los hermanos, los Peralta, ¿no? Power Peralta. Esos son. Oye, pero te estáis saltando diapositivas, po. Ah, ya, perdón. Es que esas tienen otras. Bueno, y después de Cross... Estaba con tapa. Después de Crossfire conocí a los Power Peralta, que son con quienes trabajo hoy día, que también me buscaron un poco como la dirección musical, y por eso los puse, porque es desde otro lado, no hay banda, es solo programación de secuencias. Programación de secuencias y autotune, que es un modelo que hoy día se da mucho. Tune Manager. Y eso también es nuevamente como, creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque, ¿quién me preguntaba sobre cómo se hacían antes las cosas? ¿Tu nombre cuál es? Pablo. Porque Pablo muy bien preguntaba cuál es la comparativa. Y yo creo que ahora que lo pienso, Pablo, dentro de mi corta carrera, sí hay una diferencia. O sea, la banda es una cosa que antes éramos una banda gigante con Cami. Bueno, hoy día todavía hay banda, pero somos 2 músicos. Entonces tuve que cargar todo hacia la programación, que me encanta porque puedo hacer cosas que una banda no puede hacer. O sea, que nadie puede en realidad, en cuanto a efectos. Pero los Power, y es como un formato más urbano, que se da mucho hoy día, es solo programación. Y ahí
uno más allá de ser un compositor y un arreglista, también tenéis que entender un poco la ingeniería detrás de eso, ¿cierto? El software, las conexiones, la redundancia de sistemas. No sé si ustedes saben, un sistema de playback son 2 computadores conectados a una interfaz que si falla uno, switchea al otro. Eso para que no muera en caso de accidente. Entender todo eso creo que también es parte de lo que uno tiene que hacer hoy día, estar por lo menos con nociones de lo técnico, porque ya está muy ligado. Total, sí. Yo creo que todos estamos súper conscientes de eso. Claro. Pero lo otro también es que la dinámica de trabajar con... o sea, ellos son, no sé si son músicos, son bailarines, o sea, ellos es danza, ¿no? ¿Cómo es eso de trabajar con la experiencia? Lo más importante, si algún día ustedes trabajan con bailarines, ellos tienen otra percepción de la música, son otros códigos. Ya, espérate, aquí vamos a hacer los cuartos y quintos, ¿dónde están? Pues ellos tienen que componer para danza, una coreografía, Okay. para que sepa. Así que, escuche. Dale, Corran. No, lo van a pasar muy bien, pero hay que entender que tienen otros códigos. ¿Y a qué me refiero? Los bailarines no prueban sonido, marcan piso de partida, que es otra cosa. Marcar piso es dimensionar el espacio. ¿Y por qué? Porque las coreografías se adecúan siempre al lugar donde estén, ¿cierto? Es una cuestión espacial, que es diferente al espacio sonoro. Entonces, siempre consideren tiempo en que si tienen que hacer algo con un bailarín, es prueba de sonido y marcar piso. A mí me pasaba al principio que teníamos prueba de sonido y yo dije, ya, a ver cuánto tenemos, no sé, 2 horas. No, sí, voy a alcanzar, voy a setear el autotune. Y después me daba cuenta que tenía 40 minutos, porque lo otro era marcar piso. Entonces eso es algo que es importante que sepan. Cuentan diferente, les van a pedir 8s. 2 8, 1 8. ¿Qué son esos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que son cosas que uno allá al principio queda como perdido. Claro, pensando entonces los compositores que tienen que hacer, también trabajar con, involucrar la danza, ellos, o sea, los Power Peralta tienen un concepto que a ti te transmiten, ¿de qué manera? ¿Con ejemplos de audio o referentes musicales? ¿Cómo lo hacen? Es una metodología que yo nunca había pensado que existía. Me llaman los ensayos y van bailando y me van pidiendo cosas. O sea, es como una composición ahí, en el momento. Sí. Ay, qué entretenido, ya. Sí, entonces, o sea, están las canciones, como son, pero me dicen, no, acá tiene un corte, acá una transición, acá es a capela, acá, a ver, los bailarines, para acá, no, más cerrado, acá se juntan, ya, acá, y ahí. O sea, son sesiones prácticamente en vivo en que Sí. movimiento, composición, porque como hay sincronización, Sí. ya, wow. Sí, es súper intenso, pero yo creo que lo más importante es como establecer el lenguaje en común, y hay cosas que yo creo que los bailarines agradecen mucho: los bajos, los subbajos y los cortes. ¡Pah! Y los como ser bien efectista. Si ustedes ven a un bailarín dando una coreo, sha, cha, ti, shakupu, taca, 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 así lo sienten. Entonces es súper importante quizás como entender eso desde nuestra vereda como compositores y arreglistas también. Ajá. Porque todo eso se puede potenciar. Shaka, eso, un sha es lo mismo que un tu. ¿Cachai? Y eso es un kick o un flam, no sé. O sea, hay forma de llegar a un lenguaje común que una vez que se conecta bien es súper provechoso para ambas áreas. Sí. Qué bueno. Bueno, qué interesante la experiencia, o sea, la perspectiva de hacer música ahí. Muy loco, sí. Eh, Sí. Pero finalmente es porque hay un grado de confianza. O sea, yo no lo haría con... ¿Cuánto tiempo lleváis con ellos? Con ellos como 2 años. Ya. Y partimos haciendo música. Sí, no sé si hay fotos de eso más atrás. Más atrás. No hay. Ah, sí hay. Más para atrás. Qué buena la foto. Más para atrás. Ahí, arriba, en la esquina superior izquierda, ahí estábamos en Farellones, en una casa haciendo música. Ahí también conocí a Flor de Rap, con la cual también hemos hecho cosas. Eso fue un Lollapalooza. Ya. Entonces, claro, yo creo que trabajar con bailarines es entretenido, pero tenéis que tener súper claro que
tú eres músico y ellos son bailarines, y la música es algo que todos la perciben de una manera muy personal. Entonces, para llegar a puerto con las cosas, ojalá tener como códigos que se entiendan entre unas áreas y otras. Sí. Excelente, ya. ¿Hacemos alguna pregunta o quieres seguir con la pauta? Yo haría preguntas y después tengo unas conclusiones. Ya, a ver, allá, otro compositor. Va. Ah, perdón, le iba a preguntar otro compositor, parece, ¿no? Sí. ¿Hay un micrófono que está? Da el micrófono. Gracias. Por allá parece que había pedido antes que... Digo, ¿podéis apretar la tecla no para ver? Gracias. Vamos bien. Vamos. Sí. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta era con respecto a como lo que dijiste de generar contenido. Tú, cuando empezaste ya con la idea de generar contenido, tenías como una cuenta con datos seguidores, ya sabías cómo funcionaban las redes sociales, cómo qué les decías exactamente, como para que te les cagas, porque... Yo creo que tú tenés que ser tu propia audiencia. En el fondo yo nunca subo algo o pienso en alguien en específico. Lo más importante a la hora de, yo creo que generar contenido puede ser igual a componer, es lograr identificar qué te hace especial a ti. ¿Qué es lo que te hace diferente a ti? Y en la medida en que encuentres formas que te acomoden y que te entretengan, de exponer eso es buen contenido. Ahí se genera algo especial. Yo me imagino que todos, o varios de ustedes tienen TikTok o lo que sea. No hay mucho bueno, sino todo lo contrario. De repente scrolleáis mucho y sin ver nada que valga la pena. Pero yo creo que el real contenido no es el hecho de subir algo a las redes, es de exponer de una manera creativa algo que contenga información especial, que tenga contenido. Ser una persona con contenido es ser una persona con algo que decir. Yo creo que eso es lo más importante. A la hora de empezar a relacionarse con el mundo exterior, hacer como una introspección y ver qué realmente te hace diferente, quién eres, ojalá. Mientras antes lo hagas, yo creo que antes vaya a descubrirlo. Y quizás cuando tengas nociones, todos cambiamos a lo largo de la vida, pero quizás cuando tengas nociones de eso, ok, este que soy yo, ¿cómo le gustaría decirlo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Olvídate de las marcas, olvídate de los seguidores. Yo la gente más bacán que sigo tiene muy pocos seguidores. Pero lo que suben es realmente especial. Bien. Allá aparece, por favor. Va para allá. Ese juego también tiene buena música. Los de Mario. Clásico. Hola. Por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, tenía dos preguntas que hacerte. Dime. Me llevo dando vuelta, que sería, ¿en qué consiste hoy tu día a día en tu trabajo? Oh, ¿Y qué proyectos tienes más a futuro a pesar de todos los proyectos que has hecho personal para ti? No como... bueno, amo mi día a día ahora. Pero es que sacrifiqué mucho para poder tenerlo, no fue fácil. Bueno, deshice mi empresa, algo que amaba y que creía que iba a ser para siempre. No tengo estudio de grabación hoy en día. No. Lo único que con lo que ando es una mochila que tiene un MacBook, un par de iLouds, un monitores, un teclado. Estoy actualmente en un proceso de desprendimiento de muchas cosas y de tratar de cachar qué es como lo realmente importante, ¿cierto? Últimamente valoro mucho el tiempo. O sea, que ustedes hayan venido hoy día acá. Yo no sabía si iba a venir nadie, imagínense el estrés. Ayer preparaba la presentación y decía, ¿qué pasa si no llega nadie? Bueno, Javier igual le va a gustar. Sí. El tiempo es lo que yo más valoro hoy en día. Para mí una persona exitosa o una persona feliz es una persona que tiene tiempo de hacer lo que quiere. Cuando no tienes tiempo...
cuando no tienes tiempo, finalmente no tienes nada, ¿cierto? Entonces, un día a día normal en mi vida es como eso lo que... ¿sí? Me levanto, voy al gimnasio, después trato de no meterme mucho el celular, por lo menos hasta que llegue al gimnasio, porque ahí estoy con música, entonces es inevitable. Y después me dedico a un par de proyectos que estoy haciendo, a los cuales los voy a invitar a todos, pero lleguemos a eso. Decidí que voy a trabajar para mí. Tengo un problema, descubrí que tengo un problema con la autoridad, que me ha jugado a favor y me ha jugado en contra. Me ha jugado a favor porque puedo hacer lo que quiero, pero me ha jugado en contra porque hay gente que no recibe bien cuando uno va en contra de la autoridad. Entonces, hoy en día, ponte tú, estoy como tratando de ser más selectivo con los clientes, estoy tratando de no tener clientes en realidad, de no trabajar para otros, sino que trabajar para cosas que tengan sentido para mí y que ayuden a la gente. Pero me di cuenta con Crossfire que estaba drenando toda mi capacidad creativa para otras personas que me pagaban como el arriendo, ¿cachai? O los discos, pero ya en mí no quedaba nada. Entonces, hoy en día como que decidí que eso tenía que cambiar y estoy plasmando como mi capacidad creativa en proyectos que considero que tienen un valor y que le suman valor a quienes se adhieran a los proyectos. Entonces me dedico un poco a eso. Bueno, pasaba a mi perro, tengo un perro que se llama Completo, que es muy gordo. Sí. Paseo a Completo. Trato de preparar mi propia comida. En el verano me tiraba a la piscina un rato como para despejar. Leo en el Kindle, ¿hay cachado eso de Amazon? El último libro que me leí se llama La jornada laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. No te enseña a ser un flojo, no. Te enseña a automatizar tu vida de tal forma que tengas más tiempo para ti. Y a trabajar más, o sea, en el fondo eres mucho más productivo. Y probablemente siempre me gusta reunirme con alguien o conversar con alguien, tener una reunión ya sea por Zoom o lo que sea, o salir a juntarme con alguien. Es algo que dejé de hacer mucho tiempo cuando estuve de gira y cuando estaba como viviendo ese proceso en mi vida, y ahora como que un poco lo he tenido que retomar porque lo necesito, ¿cachai? Tengo buenos amigos, etcétera. Tengo una buena pareja también que está ahí viéndome hoy día. Un aplauso para Paz Belén. Me va a matar. Leo, planeo, planifico. Finalmente es planificar y conectar. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Y cuidar mi alimentación. Trato de cocinar en casa. Me acuesto alrededor de las 10 para estar durmiendo a eso de las 11. Me levanto como a las 7 de la mañana. No tiene mucho que ver con música, quizás lo que te estoy diciendo, pero ese es el proceso en que estoy viviendo hoy. Si me hubiese preguntado hace un mes, o hace como 3 meses, te hubiese dicho, estoy en el estudio haciendo música todo el día. Pero creo que es importante entender que la vida son procesos, son ciclos. Creo que estamos muy mal acostumbrados a que nos dijeron que todo era para siempre. Los amigos, la pareja, el trabajo. Y nadie nos dice que es normal que las cosas se terminen o que cambien. Y eso es algo que constantemente siento que nos tenemos que estar recordando a nosotros mismos, en realidad. Y últimamente como que estoy viviendo un poco mi vida así, en base a que cosas van y cosas vienen, y lograr identificar lo que realmente es importante y qué es lo que quiero que se quede. Eso. Muy bien. Tú querías preguntar, por favor, otro compositor. Yes. ¿Sí? Composition. Hola. ¿Qué tal? Julio. Bien. Buena, Julito, lo más grande. Te quería preguntar, ¿cómo hiciste tú en relación a los derechos de autor? Cuando trabajabas con Camila o con otros que hayas compuesto o que has compuesto con ellos,
si es que hay algo que te hayas arrepentido, realmente, que lo pudiste haber hecho mejor. Porque yo creo que es un campo laboral posible para los compositores, entonces, conocer ese tema. ¿Puedo partir con una pregunta? Sí. ¿Tú estás al tanto de los derechos que genera una canción? Los derechos conexos, los derechos de autor, los derechos del compositor. ¿Y los derechos sobre el máster, sobre el fonograma? Sí, también. Ya. ¿Tenés más o menos nociones? Sí, Ya. digamos, Ya, yo tenía las mismas nociones que tú cuando estaba en quinto. Así que si te pasa lo que me pasó a mí, es normal. Pero yo creo que lo más importante es lo más importante es ponerse de acuerdo de manera oportuna. Los peores casos de propiedad intelectual de los cuales fui parte en el fondo, fue cuando había que recapitular meses hacia atrás cuánto te corresponde a ti. Entonces, me pasaba que de repente fui a un song camp. Un song camp es un campamento donde te juntas y haces canciones durante un tiempo específico. Y fue a uno que se llama Fresco Sounds en Miami. Bacán, hice muchas canciones, y nunca me enteré mucho más de las canciones. Y un día estaba en Instagram, y yo, o sea, porque seguía al artista con la cual había trabajado, me enteré que la canción iba a salir, con video y todo. Ya, ok, bacán, va a salir. Y le escribo a las editoras correspondientes y me dicen, wow, sí, también nos enteramos de que va a salir, qué bien. ¿Tienes el split autoral o tienes la letra que nos pueda? Y yo así como, bro, es tu trabajo. No puede ser que tú que organizas todo este engranaje para generar más canciones y más propiedad que tú finalmente quizás administres, no estés al tanto. Entonces, lo que más me ha costado muchas veces es volver hacia atrás. Es como ser retroactivo en cuanto a la propiedad intelectual es difícil. No porque ya no genere plata ni porque no te la puedan pagar, sino porque ¿cómo te vas a acordar cuánto te corresponde de una canción que escribiste hace 8 meses? Entonces, mi consejo es ser lo más oportunos en el momento en que se hacen los splits o se ponen de acuerdo en estas cosas y dejarlo por escrito. También me ha pasado que después te llaman como para tratar de cambiar los porcentajes, etcétera, y en realidad no es algo que se debiese hacer, pero uno siempre da la oportunidad a que ocurra porque no es lo suficientemente profesional ni tajante para dejar como eso claro desde un principio. Entonces, no es un caso en particular que te pueda decir, pero yo creo que es una muy buena práctica tener eso ordenado. Un muy buen consejo. Y está toda la información en YouTube. Hay muchos canales muy buenos de propiedad intelectual. Hay uno que se llama, ¿cómo es, José? Seed Music o algo así, que son unos puertorriqueños. Bueno, ahí se los hago llegar. Muy bueno, muy bueno. Así que informarse nomás, pero lo que a uno le corresponde es tener oportunamente la propiedad intelectual y los acuerdos firmados y eso. Yo te recomiendo que eso no lo dejes pasar. Bien, a ver, ¿a qué más? ¿Alguien levantó la mano por allá? O son como las 3 ya. ¿Tienen clase ahora, no? Seguro. A ver, creo que alguien... Yo quería decir, de repente, si damos este closure que tienes ahí bien preparado, pasamos directamente todas las preguntas del público para que lo puedan escuchar. Claro, Sí. claro. ¿Te parece? ¿Puedo hacer el cierre y seguimos con la pregunta? Sí. Ya. Queridos, junto con agradecerles que me hayan tenido aquí, yo un poco quería hacer esto hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Venir a hablar. Sí. Como que tenía ganas, no sé por qué, y siempre como que esperé que ocurriera. Y ahora ocurrió en un minuto buenísimo para que se dé. Así que de partida agradecerles, obviamente. Espero que sus carreras sean las mejores que puedan ser. Y tengo un par de como conclusiones que creo que
les pueden servir, que a mí me han hecho mucho sentido a lo largo de mi carrera y que creo que es el momento quizás, ¿saben?, que lo escuchen, quizás les hace algún bien. La primera, dale para atrás, José. Para atrás, una más. Una más. Traten de nunca olvidar cómo se sienten hoy, principalmente los de primero, y por qué partieron en esto. O sea, esa sensación visceral básica, sin prejuicios, sin presiones laborales, limpia y rabiosa, ténganla siempre, porque es muy fácil que eso se vaya. O sea, la vida se encarga de irnos despojando de lo que somos, en cierta manera. Y especialmente este rubro no es fácil. Eso es algo que yo les quiero decir. Pero no porque sea difícil, menos caminable. Creo que un estandarte con el cual tienen que vivir es cómo se sienten, cómo se sentían el primer día en que hicieron esto. Porque si eso lo logran mantener hasta el último, va a ser una carrera exitosa sí o sí. Dale, José. No se olviden de pasarlo bien. Es demasiado importante. Yo creo que no hay ningún músico que se meta a estudiar música y diga, no, es que a mí no me gusta pasarlo bien. Estamos haciendo arte y somos extremadamente privilegiados tan solo por el hecho de tener las habilidades que tenemos. Hay gente que no las tiene y que le encantaría tenerlas. Hay gente que de verdad le encantaría dedicarse a esto y no nacieron con lo que ustedes tienen. Entonces, yo creo que ya hay motivos suficientes para poder pasarlo bien y disfrutar, porque finalmente la música refleja un estado de ánimo, es un momento que se encapsula en una canción o en una interpretación. Entonces, tomarnos las cosas con ligereza, nada nunca es tan grave, nada nunca es tan urgente, pero finalmente todo sí va a ser como nosotros pensemos que es. Y yo creo que si lo sabemos pasar bien, vamos a tener menos dificultades para llegar del punto A al punto B. Y finalmente el recorrido es lo que importa, no el fin, no las metas, no el Grammy. El Grammy dura 1 segundo, cuando dicen tu nombre. Quizás 1 minuto cuando lo recibís, quizás 3 minutos cuando vayas a dar tu discurso. Pero el proceso para llegar al Grammy dura años. Quizá una vida entera. Entonces, aprovechen y pásenlo bien. La tercera conclusión que creo que es importante, hay que colaborar. Hay que colaborar en esto. No puede... ¿Han visto un huevón jugando fútbol solo? Nadie quiere ver eso. Yo creo que la música es algo que ha congregado a la gente desde los inicios de la humanidad, quizás como el fuego. Es algo muy primitivo que nos permite conectarnos los unos con los otros. Una canción es solo una buena canción cuando hay más gente que siente que es una buena canción. Entonces, entendamos que vamos a estar conviviendo con una misma pasión, con otra gente que siente lo mismo que nosotros, y para llegar a ciertos lados y a ciertas metas, vamos a necesitar ayuda. Y para que otros lleguen, van a necesitar nuestra ayuda también. Entonces, es súper importante que entendamos que en la medida en que seamos capaces de colaborar con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y el día de mañana hacer alianzas, buenas alianzas, sanas, y competencias sanas, y no querer desearle cosas malas al resto, manifestarlo desde un principio, nos va a ayudar a que finalmente lleguemos lejos, porque si quieres llegar rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Y, por último, es muy importante que tengan iniciativa. Si ustedes no se la dan, no se las va a dar nadie. No esperen a las cosas, no esperen que ocurran. Gran parte de las cosas importantes ocurren porque alguien quiere que ocurran. Acá estamos conversando hoy en día porque Javier quiso que esto pasara. Entonces, no piensen, no sean tan pasivos con lo que quieren que pase en su vida, porque
probablemente está bastante más cerca de lo que ustedes creen, solo si es que saben cómo alcanzarlo. Quizás hoy día no lo ven, pero entréguense a la posibilidad de que, que es posible, o sea, de que puede ocurrir. Y darse cuenta que su futuro solo depende de ustedes. Es bien fuerte, pero es real. Así que eso, sin más que decir, un aplauso para Ramiro. Sí, una última. ¿Ah? Ese. Oye, Eduardo, pucha, qué lindas palabras de despedida, qué emocionante, qué rico haberte tenido acá. Déjame decir lo último y cerramos. La única forma de que ocurran las cosas que ustedes quieren que ocurran es cuando la preparación conoce la oportunidad. Todos queremos que nos pasen cosas, ¿cierto? Pero vale la pena preguntarse si el día de mañana te llega a pasar lo que quieres que te pase. ¿Estáis preparados? Yo creo que es muy importante ponerse la misión y la camiseta desde ya, porque no tenéis idea si es que mañana te pueden llamar, te pueden pegar el telefonazo y decirte te necesito. Y es todo lo que tú querís, pero de nada va a servir si es que no estáis preparados de antes. Entonces es súper importante que este paso por la escuela, tómenselo así, están entrenando. Ustedes son deportistas de alto rendimiento, el músico tiene que ser de alto rendimiento, no es a medias, jamás. El músico a medias se muere, no, acá no. Ustedes son, ojalá la elite de lo que sea la industria de mañana. Entrenen, preocúpense de estar en óptimas condiciones físicas, mentales y técnicas, para que cuando les den la mano, como me la dieron a mí, logren lo que quieren hacer y ocurra la magia. Eso, muchas gracias. Algo pendiente, puedo decir que a lo mejor nos va a venir a ver de nuevo. ¿Cómo? A lo mejor nos vas a venir a ver de nuevo en un futuro. Yo creo que Sí. hay harto de qué conversar más allá de lo que me pasó a mí. Hay temas contingentes que se pueden Sí. hablar. Le estaba diciendo que igual sería bueno tenerlo de nuevo en una próxima visita, digamos, para continuar. Hay tantos temas que pues, se pueden profundizar. Sí. Chiquillos, les tengo una invitación muy importante. Dale, José. Ya. Escaneen ese QR, los va a llevar a un form, ingresen si es que lo consideran necesario y van a ser parte de una iniciativa que me tiene extremadamente feliz, que refleja 100% lo que hemos hablado hoy y que ustedes serían los primeros quizás usuarios de esto. Está hecho desde mí pensando en todos ustedes, para solucionar un poco los problemas que siento yo que nos pasan como una industria musical y para acotar la brecha de la información. Hay mucha información encriptada hoy en día afuera y no tiene por qué ser así. Entonces, eso, los invito a suscribirse a esto para que sean parte de algo que sí o sí va a ser una navaja suiza dentro de sus carreras. Eso. Ya pues. También quiero agradecer públicamente a Javier, que fue mi maestro de composición. Siempre me creyó. Es un lujo tenerlo acá. A mí me hubiese gustado que me hiciese más clases y ahora está de vuelta, así que para quienes tengan la oportunidad de pasar por su clase, aprovechenlo porque no tienen idea del lujo que tienen. Así que muchas gracias, Javier. Sos un maestro. Y bueno, chiquillos, nos vemos a la próxima. Si quieren que hagamos esto de nuevo. Sí, que sería... De todas maneras lo vamos a hacer. Yo creo que podríamos hacerlo como ya con cuestionario. Ustedes
con ustedes ver qué quieren que hable, si es de algo específico y lo armamos. Y te traes la guitarra para que vamos. Sí. Podemos abrir una sesión de arreglos en vivo con los stems. Ya, pues. Ya. Bueno. Muchas gracias, chiquillos. Chao, chao.